Hola, somos Elda Maganto y Naira Gallardo y esto es El Enigma de Pandora. Buenos días, Naira, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo en tirante súper fresquita, ¿eh? ¿Cómo se nota que estás en Las Ah, Palmas? bueno, hace frío, ¿eh? Hace frío, aunque no te lo creas, pero en casa se está bien, vamos a decirlo así. Pero para Bueno, lo que es aquí en Semana Santa, estamos pasando un poquito de frío que la gente no ha podido ir mucho a la playa. seguro que en Zaragoza estamos pasando más frío que ahí. Sí, seguro, eso seguro. ¿Qué tal? Bueno, vamos a Bien, empezar este segundo capítulo de nuestro maravilloso podcast después de los feedback recibidos del primero. No sé a ti, Elda, pero yo se lo pasé bueno, a los familiares y a los amigos, un poco por ver que, que les llegaba a ellos y bueno, fue muy gracioso porque mi hijo, bueno, primero quiero, o sea, todos me dijeron lo del tema de un vídeo en horizontal y otro en vertical, ¿no? O sí, sea, eso a ya mí hemos también. conseguido hacerlo los dos esto vamos mejorando. Hemos conseguido ponerlo los dos en horizontal, ya es un tal. Luego yo he arreglado un poco la parte trasera de tal, que eso también me lo dijeron. Y luego el más gracioso fue mi hijo, que me dijo que muy interesante el podcast, mamá. Y luego me miró y dice, pero lo tengo que escuchar entero, o sea, así con cara de terror. Y yo, no, no, tranquilo. Mamá, en su No hace descarga diré que falta, tiene Eric. 12 años y entonces le dije, no, hijo mío, no, no te preocupes. Fue gracioso, pero bueno, menos mal, Elda, que lo hacemos porque nos divertimos y porque queremos, porque vamos a seguir adelante. Vale, bueno, pues este segundo capítulo vamos a hablar sobre uno de nuestros temas favoritos, que es el cine, como no, que yo creo que es de lo que más hablamos. Y hemos decidido hablar, se llama Cuatro rodajes desastre, y hemos decidido hablar sobre cuatro películas y cuatro rodajes caos total, que aparentemente además no tienen nada que ver entre sí, que son Intolerancia, Cleopatra, Lo que el viento se llevó y Apocalipsis Now. Entonces, yo creo que el hilo conductor que las une a todas y que parece que cualquier film realmente del que sea un mito y del que sigamos hablando hoy en día, tiene que tener como esa meta historia o esa historia en paralelo que es casi tan espectacular como lo que pasa en el celuloide, ¿no? Entonces, estos cuatro rodajes comparten esa historia en paralelo bizarra y caótica. Y además, que no tengan nada que ver, nos viene muy bien para introducir, para dar la entradilla a la primera película, que es la que ha elegido Elda, que es Intolerancia, que también una de las críticas que se le hizo es que eran cuatro historias que no tenían nada que ver entre sí, cogidas con un hilo, con Con un hilo pincitas. vamos, con pinzas. Sí, sí, bueno, yo voy a hablar de intolerancia. Pero bueno, creo que no es posible hablar de intolerancia sin hablar de las motivaciones que llevaron a su director, que es Griffith, a rodar Intolerancia. Entonces tendríamos que hablar de su película anterior. Estamos en el año 1914. Griffith era un joven director de cine que era hijo de un militar sudista que se había arruinado en la guerra de secesión americana y que se había educado en la superioridad de la raza blanca. Este director, como digo, en 1914 estrenó en Los Ángeles El nacimiento de una nación, que es una película en la que mostraba a los negros como seres degenerados y que narraba en tono heroico el nacimiento del Ku Klux Klan. Por supuesto, en esa película los personajes negros eran personas blancas maquilladas, ¿no? Como todavía a día de hoy pasa en algunas cabalgatas de reyes, algo bastante lamentable. Bueno, a pesar de las críticas por lo reaccionario de su ideología, El nacimiento de una nación fue un éxito sin precedentes. Estuvo 48 semanas en cartel en Estados Unidos, obtuvo 40 millones de dólares de beneficio y se posicionó como la película más taquillera de la historia hasta el estreno de Lo que el viento se llevó en 1939, que curiosamente es otra película que exalta los sentimientos sudistas y la nostalgia por un mundo ya desaparecido. Bueno, la película fue
prohibida en varios estados ante el peligro de revueltas, como sucedió en Boston y en Filadelfia. Y también en ese año de 1914, Griffith vio una película italiana monumental y maravillosa que es Caviria, y se quedó súper impresionado con los efectos secundarios. Hoy con los efectos secundarios, madre mía, cómo se nota que estoy de posoperatorio. Con los efectos especiales de segundo de Chomón y con los decorados, que le impactaron, como digo, profundamente. Entonces nos encontramos a Griffith, que por un lado está recibiendo una excepcional acogida de público, por otro lado no para de recibir críticas sobre lo racista que es. Se había enamorado de la monumentalidad de las películas italianas y estos tres factores pues son el caldo de cultivo que le llevan a embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia del cine, que es Intolerancia. Intolerancia, por muy bizarro que suene, como dice Naira, es la respuesta que Griffith da a quienes le tachaban de racista. Pero no porque hubiera hecho un examen de conciencia, todo lo contrario. Él con intolerancia lo que quería decir es que aquellos que le criticaban de racista eran unos intolerantes. Entonces me parece una cosa súper rocambolesca. Bueno, vamos a ver de qué trata Intolerancia, porque como decía Naira, cuenta 4 historias que no tienen nada que ver y que al final configuran una película que es súper confusa. El mensaje de fondo es la persistencia de la intolerancia a lo largo de los siglos, y para ello nos presenta 4 historias ambientadas en 4 épocas diferentes de la historia, que serían la caída de Babilonia, la pasión de Cristo, la matanza de la noche de San Bartolomé, que tuvo lugar en 1572 y que bueno, fue un sangriento episodio de las luchas entre católicos y protestantes en la Francia de Catalina de Medici. Y el último capítulo, que sería La madre y la ley, en la que un obrero detenido durante unas huelgas es acusado de asesinato y condenado a muerte. Y el indulto llega en el último minuto. El montaje de la cinta no es literal. Las historias se van alternando de forma paralela, se entrelazan entre ellas mediante una imagen en la que aparece Lillian Gish, que era la actriz, una de las actrices de moda de la época, que está meciendo una cuna que simboliza la humanidad. Y que se inspira en unos versos de Walt Whitman que dicen: sin fin se mece la cuna, meciendo el presente y el pasado. El rodaje de esta película se convirtió en una auténtica locura debido a las grandilocuentes y locas ideas de Griffith. Durante mucho tiempo, Naira se ríe porque ya sabe lo que voy a contar. No, Ya sabe todo lo que hay que me detrás de hace esta gracia peli. en las cosas en las que se embarcan los artistas, a veces como una cosa como muy loca, ¿no? Y que realmente se ponga dinero y se pongan los medios para hacer ese tipo de cosas, me parece un milagro al final, ¿no? Muchas Totalmente. veces. Bueno, como decía, la película durante mucho tiempo ostentó el título de la película más cara de la historia porque costó 2 millones de dólares en 1914 y llevó a Griffith a la ruina económica porque es que era insostenible. O sea, Griffith rodaba sin guión, improvisando sobre un argumento que él escribía en un par de cuartillas. Pues bueno, con sus 2 cuartillicas, él rodó más de 76 horas de película. Obviamente los productores le dijeron que no, o sea, 76 horas de película no se podían poner en un cine. Entonces él hizo una película de 8. Le siguieron diciendo que 8 horas inviable, que no podía. Entonces lo redujo a 3 horas y 40 minutos. Y nuevamente le dijeron que no podía ser y la dejó en 2 horas 20, que es la copia que se conserva. Me sigue pareciendo muchísimo. También tengo que decir que es lo que vienen a durar ahora las películas y no es necesario. Por favor, hagan películas de hora y media, que es lo que Para hacía. poderlas ver, para que las Claro, personas claro. normales podamos verlas. Es lo que decía Hitchcock, la vejiga humana aguanta 1 hora y Total. media de película. Entonces, bueno, La siesta de los niños dura eso más o menos. sí, Entonces, más o por menos. favor, sean responsables. Eso los que tenéis suerte y duermen vuestros hijos Sí, la siesta. total. Bueno, entre obreros, carpinteros, técnicos, actores y extras se contrató a 60.000 trabajadores.
Como ayudantes de dirección trabajaron en la película Eric von Stroheim, Todd Browning y Victor Fleming, que con el tiempo se van a convertir en grandes directores. De hecho, Victor Fleming es uno de los directores de Lo que el viento se llevó, que luego Mm. hablaremos. Para el set de La caída de Babilonia se inspira en la película Caviria. Para el Palacio del Rey Baltasar encarga a los mismos arquitectos italianos que habían trabajado en la Exposición Mundial de San Francisco que levanten 8 elefantes gigantes para coronar una escalinata que hay impresionante. Son 8 elefantes gigantes. Y este decorado era tan grande que tuvieron que hacerlo en un descampado que había a las afueras de Los Ángeles, y es que medía 70 metros de alto por 1.600 de profundidad. Para poder rodarlo entero, porque en la película hay imágenes en las que se ve la escalinata y el palacio entero, para poder rodarlo entero tuvieron que hacerlo desde un globo aerostático. Al acabar la película, la demolición de este decorado resultaba tan costosa que prefirieron dejarlo y que se fuera cayendo con el tiempo él solo. Bueno, en otros terrenos construyó el París del siglo XVI y en otro sitio construyó la Jerusalén de la época de Cristo. Para las escenas de Babilonia empleó a 16.000 figurantes. Tuvieron que contratar a todos los figurantes que había en Hollywood y aún así no llegaban a los 16.000. Entonces tuvieron que contar con hombres en paro que no se dedicaban a ese trabajo. Para el transporte y el abastecimiento de los trabajadores tuvieron que construir o tirar líneas de teléfono y líneas de ferrocarril. El gasto era de $12.000 al día, que es una auténtica barbaridad. En origen, para que la gente pudiera diferenciar unas historias de otras, estaban teñidas de diferente color. Cada historia tenía un color diferente. Y como he dicho, se iban intercalando. A medida que las historias iban llegando a su clímax, la alternancia va siendo más rápida y las secuencias cada vez más cortas. Bueno, el 4 de agosto de 1916, la película se exhibió con acompañamiento musical en Riverside, California, y se estrenó oficialmente en el Teatro Liberty de Nueva York el 5 de septiembre. Fue un estrepitoso fracaso. La crítica de la época encontraba la película confusa, larga, con una trama complicadísima de seguir. A mí hay una crítica de la época que me encanta, que la hizo Luis Delac, que dice: Intolerancia es una mezcolanza inexplicable en la que Catalina de Medici visita a los pobres de Nueva York mientras Cristo bendice a las cortesanas del rey Baltasar y las tropas de Darío toman por asalto el rápido de Chicago. Bueno, a mí esto me encanta, porque además, si lo pensáis, es lo que luego hace Tarantino en Pulp Fiction y que a nosotros nos parece súper novedoso y que nos encantó a todos. Pero claro, estamos en 1914, que el cine acaba de nacer, está en pañales, ¿no? Y de repente Claro, hacer esto, pues la gente no entendía qué es lo que estaba pasando, ¿no? claro, Esos cambios de una época a otra, la gente no era capaz de claro, seguirlo, menos en una película de 2 horas 20 cuando las películas duraban normalmente pues unos minutos, ¿no? claro. Bueno, el público tampoco entendió nada, rechazó el mensaje pacifista de la película porque además Europa ya había entrado en la Primera Guerra Mundial y Griffith, acosado por los acreedores, decidió volver a hacer un montaje de la película en el que separaba los 4 episodios y ponía uno detrás de otro. Nada, ni aún así. Porque, por ejemplo, en países como Francia, pues jamás proyectaron la historia de la matanza de la noche de San Bartolomé. Claro. Griffith jamás logró recuperarse económicamente del fracaso de Intolerancia. Por decir algo bueno de esta película, porque sí que lo tiene, es verdad que Griffith, a pesar de su ideología, de estas ideas grandilocuentes que se le ocurrían, es verdad que Griffith supone un gran avance en la historia del cine, sobre todo por esa manera de intercalar los planos, de llegar al clímax final pues con ese ritmo cada vez más trepidante. Es el primero que hace estas cosas. Entonces, Griffith tuvo mucha influencia en el cine soviético. Entonces, podemos ver la influencia de Intolerancia en películas como La huelga de Eisenstein o La madre de Pudovnik. Entonces, bueno, por decir algo bueno, ¿no?
va a tener mucha influencia y en el cine soviético y va a hacer que el cine americano evolucione mucho más deprisa. Ya. Claro, es que hay veces que con el tiempo uno lo ve en la distancia y hay veces que, bueno, a los que nos gusta el cine, claro, ¿cómo explicas que haya ciertas películas que sean importantes o por qué son importantes para los críticos? Y eso es lo que acabas de explicar tú. Ahora a lo mejor no entendemos la relevancia de que un creador haya tenido esa visión y que haya decidido plasmarla. Al fin y al cabo, es verdad que el cine era algo relativamente nuevo y ellos estaban los creadores estaban inventando un nuevo lenguaje y Sí, estaban estaban investigando, introduciendo, probando. claro, viendo qué funcionaba, qué no, o sea, pues eso, cómo, además hay que pensar que estaba intentando transmitir ideas muy complejas en, en un cine que es como, bueno, pues muy primigenio todavía. Entonces, ¿cómo haces eso a través de las imágenes? Pues acelerando las secuencias, cambiando los colores, cambiando las tonalidades. Y me parecen recursos eh, pues muy interesantes que se inventan, que inventan ellos y que nosotros a lo mejor nos pasa desapercibidos, ¿no? Pero realmente ahí está el germen de todo lo que es el cine ahora, ¿no? Y entonces eso pues lo has reflejado muy bien. A mí la parte de los elefantes me hace mucha gracia porque yo en un libro que tengo, que luego diremos cuál es, leí que bueno, que él en un principio pretendía ser como muy purista todos esos escenarios que desde lo profesional a mí como arquitecta me parece muy interesante que se pueda levantar una ciudad, o sea, o lo que es una ciudad entera prácticamente, pues reproduciendo la Francia de no sé qué, Jerusalén y Babilonia, eso me parece interesantísimo. Y entonces, por lo visto, él en un principio era como muy purista con lo que tenía que ser riguroso con la historia, pero en el momento de los elefantes al hombre se le debieron meter como Se entre... le fue la pinta totalmente Digo, con los elefantes. por lo visto, los elefantes, pues mira, no estaban muy acertados en Babilonia, pero él dijo que los elefantes iban a estar, y no solo iban a estar los elefantes en forma de figura, sino que iban a estar en realidad, o sea, que metió elefantes en el set, que fue un follón tremendísimo porque los elefantes, había elefantes machos y elefantes hembras, los elefantes machos iban detrás de las elefantas arrollando todo lo que se pasaba por delante y tuvieron que darles descanso a las elefantas hembras y dejar solo a los elefantes machos. Entonces, yo me imagino ese rodaje realmente no, como una cosa absolutamente caótica. Ahora, es verdad que él solo dio trabajo a tanta gente que casi como que retrasó un poco la crisis de el crack. O sea, bajó el paro en Los Ángeles él solo con su producción. Entonces, bueno, hay que reconocérselo. Entonces, Intolerancia yo creo que casa muy bien con la siguiente película, que es Cleopatra, en esa parte de lo colosal, ¿no? De esos escenarios colosales y esa dimensión, ese cine espectacular, ¿no? Que es un poco por lo que recordamos Cleopatra. Cleopatra es un rodaje que tiene mucho ruido detrás, ¿no? O sea, tiene ese ruido de los grandes escenarios, el escenario que primero se construye en Londres, pero luego hace tanto frío en Londres que lo tienen que trasladar a Italia, lógicamente. Hay, bueno, pues los tiempos también son colosales porque tarda muchísimo en rodarse, los presupuestos son colosales también, el sueldo de Elizabeth Taylor, que dice la leyenda que ella lo pidió un poco por ver si cuadraba $1.000.000 y se lo pagaron, se lo concedieron. El vestuario, el maquillaje, todo lo que rodea esa película es colosal y gigante, por citar otra película de Elizabeth Taylor, ¿no? Pero es que es maravilloso. Incluso O sea, a mí la puesta en escena de claro, Cleopatra es impresionante. y es de las películas más bellas, yo creo, estéticamente en cuanto a esos escenarios colosales. Sí, yo creo que en eso, yo creo que no hay discusión. Ujú. Lo que pasa es que a mí me parece personalmente lo que más me gusta y lo que yo creo que pasa más desapercibido, quizás, no lo sé,
lo que más me gusta de Cleopatra no es todo ese ruido que hay detrás y no es toda esa visualización de lo colosal que tiene, ¿no? Sino precisamente son las partes más íntimas que tiene la historia. Y yo creo que eso es labor 100% del director, de Joseph Mankiewicz, que él le da una visión mucho más íntima. Creo que es una decisión personal suya, no que la película no sea tan épica, que la película no sea tan de batalla, de lo que entendemos como una epopeya épica de batalla. Para mí, lo más bello que tiene esta película precisamente es cómo narra la vida íntima de la protagonista, de Cleopatra, en un personaje que es muy complejo, que a veces nos resulta antipático, que a veces nos resulta frío, que nos resulta distante con algunos de los personajes, que demuestra el cariño de una manera como muy sutil, por ejemplo, con sus esclavos y con sus personas de confianza, pero que está súper bien construido, como además vemos las dos relaciones más importantes de su vida, que es primero con Julio César y después con Marco Antonio, que además para la época en la que está rodada me parece maravilloso que muestren a una heroína que no es nada puritana y que sale todo el rato desnuda y que además primero es la amante de uno y luego es la amante del otro. Y, o sea, pues lo de la amante es un decir, porque realmente ella es absolutamente protagonista y casi que los amantes son ellos, ¿no? De ella que es la reina de Egipto, ¿no? Pero visto desde la época, es absolutamente moderno que una mujer la retraten de esa manera, ¿no? Porque prácticamente todas las heroínas que tenemos son, bueno, que yo creo que eso también lo tienen muy en común con Escarlata, ¿no? Porque luego hablamos de lo que el viento se llevó, pero yo creo que esa parte la comparten. Eh, y a mí me impresiona mucho, o sea, esa parte de la historia a mí me impresiona, ¿no? Cómo está reflejado el papel de ella, cómo vemos perfectamente la relación y cómo hay siempre una tensión entre su profesión, que es ser jefa de Estado de Egipto, y su vida íntima. A mí hay una escena, yo creo que es la secuencia que más me gusta de toda la película y que además refleja muy bien esto que digo, que es cuando Marco Antonio vuelve de Roma. Él se ha casado con la hermana de Octavio y para ella es una traición, como a nivel Estado, o sea, a nivel político, pero también es una traición a nivel personal, porque ellos ya estaban juntos, ¿no? Entonces, cuando él vuelve, eh, me encanta cómo está montada esa secuencia, porque es la misma discusión, no se corta, es como una discusión que puede tener cualquier pareja en el salón de su casa, en el que se van echando en cara las cosas y se van explicando por qué han hecho lo que han hecho y van renegociando todos los términos de su relación, van estableciendo los nuevos límites, pero el plano va constantemente cambiando. Es decir, primero vemos a Cleopatra en el salón del trono vestida con todos sus símbolos de poder y alejada de Marco Antonio, y a medida que va evolucionando la discusión, ellos van cambiando de vestuario, van cambiando del lugar donde tienen dentro del palacio el lugar donde tienen las discusiones, y el plano cada vez se va cerrando más sobre ellos. Es decir, lo que nos está explicando el director, no solo por lo que están diciendo, sino cómo lo construye, es, vamos pasando de lo monumental a lo doméstico y vamos pasando del poder del Estado a lo íntimo. Y al final de todo, son dos personas, es el último plano en el que ellos ya se abrazan y Marco Antonio ya le dice como, ya está de discutir, es que yo quiero estar contigo, o sea, y ya se abrazan y ya son dos personas que al final deciden que su futuro va a estar unido hasta el final, como efectivamente así es. Entonces, la forma en la que convierte el escenario, el vestuario, el atrezzo y todo eso lo convierte en un protagonista más,
A mí me parece, o sea, yo es lo que más me gusta de la película y siempre que la veo descubro algo diferente, ¿no? Todo está muy bien pensado, o sea, donde mueren, todos los escenarios para mí no son nada monumentales, no son nada colosales en ese punto, sino que al contrario, te están hablando del momento en el que están ellos íntimamente también, ¿no? Entonces, yo invitaría a todos que la vieran desde ese punto de vista, ¿no? Porque, pues, cuando Marco Antonio se está bañando rodeado de las esclavas de Cleopatra o la cama de ellos, por ejemplo, es como la cama de Cleopatra y de Marco Antonio aparece en muchos planos y es como muy importante, te está como diciendo, te dice muchas cosas, ¿no? Y quién muere en la cama de Cleopatra también es, o sea, bueno, es que para el que no la haya visto, esto es alerta spoiler. Vamos, Creo que a es esas alturas se pueden hacer spoiler, sí, porque se es una puede película hacer tan spoiler de antigua. Cleopatra. Sí, el criado el esclavo de Cleopatra, cuando ya todo ha acabado, le dice, yo siempre te he amado a ella, y ella le dice, yo siempre lo he sabido, ¿sabes? Pero como manteniendo la distancia, ese momento a mí se me pone la carne de gallina, y él luego se suicida encima de la cama de ella y como con un pañuelo de ella. Entonces, es que te dice tan poco porque tú en toda la película casi no has sabido que él está enamorado de ella hasta que le dice esa frase, yo siempre te he querido y ella siempre lo ha sabido, y luego va y te mata. Ya está, y ahí te está describiendo un personaje entero, un personaje absolutamente secundario, pero entero, o sea, y hay como muchas perlas así muy pequeñas, muy sutiles, que para mí son las que lo íntimo frente a lo colosal, ¿no? De qué es lo que todo el mundo recuerda, ¿no? Todo el mundo recuerda, pues, eso, los escenarios, los vestuarios, la historia de Richard Burton y Liz Taylor, o sea, y todo el escándalo, ¿no? Pero para mí esa es una película importante por todo lo contrario, por esa parte íntima. Y obviamente esa gran Liz Taylor, ese gran personaje que casa muy bien con Vivian Leigh y con Scarlett O'Hara, que es nuestra siguiente protagonista. Bueno, no sé si sabes que a Elizabeth Taylor le ofrecieron el papel de Bonnie en Lo que el viento se llevó, que Bonnie es la hija de Scarlett O'Hara y de Red Butler, pero que su padre, el padre de Elizabeth Taylor, le rechazó que su hija hiciera el papel porque pensaba que era muy pequeña. Entonces, bueno, pues Fíjate. vamos a pasar de Cleopatra a Escarlata. Bueno, Lo que el viento se llevó es una película histórica que, además de ser todo un espectáculo, sacaba a la luz heridas profundas de la sociedad americana, ya que es una película que está ambientada en la Guerra de Secesión, que durante 4 años enfrentó a los estados del norte y del sur y que puso fin a la esclavitud y, por tanto, al modo de vida de la aristocracia sureña. Eh, yo, por si no habéis visto Lo que el viento se llevó, os voy a contar de qué trata. Dudo que haya alguien que no la haya visto, pero bueno, por si acaso. De todas formas, todas las Semanas Santas la ponen, así que seguro que uno de estos Bueno, días. hay que verla antes de que la censuren y la reversionen con esto que eso da para otro podcast, con esto de cambiar las películas Sí, que ahora ya no nos ajustan tanto que obviamente porque te guste Lo que el viento se llevó, no estás a favor de la esclavitud ni de... obviamente. Pero bueno, lo podemos aclarar, hace falta aclararlo, Por si acaso lo aclaramos. No por si acaso estamos a lo favor de la aclaramos. esclavitud. Bueno, venga, voy a explicarlo. Estamos en Georgia, a mitad del siglo XIX. Ahí está Scarlett O'Hara, que es una joven caprichosa, pasional, que vive en una de las grandes mansiones del sur rodeada de esclavos y de todo tipo de lujos. Está enamorada del único hombre que no puede conseguir, que es Ashley Wilkes, que ya está comprometido en matrimonio con su prima, que es la dulce Melania, Melania Hamilton. Bueno, la guerra de secesión está a punto de estallar y los jóvenes sureños se muestran entusiasmados porque todos quieren ir a la guerra.
todos menos uno, que es Red Butler, un hombre atractivo que no tiene ningún otro interés que su propio beneficio y que no tiene ninguna intención en participar en un conflicto bélico. Butler se enamora de Escarlata durante una fiesta y no va a cesar en su empeño de lograr el amor de Escarlata durante toda la película, a pesar de que ella va a seguir también durante toda la película obsesionada con Ashley y va a contraer varios matrimonios pues por interés. Como no puede tener a Ashley, pues se va casando con una serie de hombres, ¿no? Que bueno, que satisfacen sus intereses de ese momento puntual. El Como es... matrimonio es eso también a veces. O sea, me refiero que es una estructura Bueno, social. no, no creo que todo. Bueno, en esa época también Ah, era bueno, un sí, en poco. esa época sí, los Y matrimonios ahora, pues concertados, no. etcétera, etcétera, sí, vale, lo Bueno, acepto. Y ahora seguro que también hay personas ahora que se muchas veces casan por también. interés, seguro. No es mi caso, por favor. No, no, ni el mío tampoco, pero A ver, se va a pensar mi marido que me casa no, por no, eso interés. soy yo la que habla y la que tiene esa visión del matrimonio, no tú, que quede claro también. Bueno, venga, sigo, que es que nos enrollamos y nos Sigue, vamos por los sigue. cerros de Úbeda. Como espectadores asistimos a la evolución vital de la protagonista desde su adolescencia hasta su madurez y a su lucha constante por sobrevivir y conseguir todo lo que se propone. La película está basada en la novela homóloga de Margaret Mitchell y solo un mes después de que se publicara la novela, que fue un bestseller absoluto, el productor, que era David O. Selznick, uno de los más grandes productores de la historia del cine y creo que el gran artífice de la película en este caso, por encima de los directores, bueno, el caso es que David O. Selznick pagó una cifra récord por los derechos de autor y se aseguró de tener a Claire Gable para encarnar a Red Butler y a George Cukor como director. Según la rumorología o la leyenda, contrató a 12 de los mejores guionistas de Hollywood y los encerró en una habitación junto con la novela diciéndoles que no podían salir de la habitación hasta que no tuvieran listo el guión de Lo que el viento se llevó. Todas las actrices querían el papel de Scarlata O'Hara y Selznick era muy perfeccionista como Naira, no se decidía por ninguna, pero acabó convirtiendo su bloqueo creativo en todo un espectáculo. El casting duró 2 años y fue el primer casting abierto y masivo de la historia. Montaron una gira por todo Estados Unidos, se realizaron más de 1.400 pruebas a actrices anónimas y más de un centenar a actrices que ya eran estrellas. Por el casting pasaron Lana Turner, Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford, Mae West. Tengo que decir que a mí me habría encantado ver ese casting de Mae West o, Sí. o a Mae West en ese papel de Escarlata, porque Mae West era la actriz que encarnaba los personajes más descarados, ¿no? Sí. Del cine de Hollywood. Bueno, Y hubiera eh, sido otra Escarlata totalmente diferente, claro. bueno, habría sido una Escarlata muy escandalosa. Si ya Yo creo que no. Escarlata es un escándalo toda ella, ¿no? Pues Sí, no me quiero ni imaginar a Mae sí. West. Bueno, Joan Fontaine, que un año después interpretaría a Rebecca en el debut de Hollywood de Hitchcock, se presentó en el casting para hacer de Escarlata y se presentó con un vestido negro ajustadísimo. Entonces, cuando ya llegó al casting, le dijeron bueno, que no habían pensado en ella para Escarlata, precisamente, que habían pensado en ella para hacer el personaje de Melania. Y entonces ella dijo, bueno, para hacer de esa pava, llamada a mi hermana, porque se Ah, llevaba fatal con su hermana, con su hermana. que es Olivia de Havilland, Sí. y que al final fue la que interpretó a Melania y además consiguió la nominación al Oscar Muy bien. por este papel. Sí. Bueno, el tiempo iba pasando, Selznick no encontraba la Escarlata que buscaba, todos se impacientaban, el resto de los grandes productores pensaban que la película no se iba a hacer nunca, que mal habían elegido a Selznick. Y finalmente, y no demasiado convencido,
se decidió por Paulette Goddard, que en ese momento era el amante de Chaplin. Ujú. Sin embargo, como no estaba muy convencido, empezó el rodaje sin actriz. Entonces, empezaron el rodaje por las escenas del incendio de Atlanta. ¿Os acordáis del episodio que hemos contado antes de Babilonia en intolerancia y de esos elefantes y ese decorado mastodóntico que no sabían qué hacer con él? Bueno, pues como necesitaban algo que quemar para el incendio de Atlanta, quemaron el decorado de Babilonia de intolerancia, junto con los Fíjate. decorados de King Kong, que a mí esto me parece también súper surrealista. Bueno, el resplandor del incendio fue tan grande que algunos vecinos de Los Ángeles huyeron pensando que se estaban quemando los estudios y la ciudad y salieron disparados al desierto. Mientras estaban rodando estas escenas del incendio de Atlanta, apareció por allí el hermano de David O. Selznick, un poco borracho, junto con Laurence Olivier, el actor británico que iba a ser también el protagonista de Rebecca, que es la siguiente película de Selznick, y venía acompañado de su pareja, que era una actriz británica desconocida, que era Vivian Leigh. Era una actriz conocida en teatro, pero no en el cine. Y el hermano de Selny, que como digo, iba un poco así borrachillo, le dijo al productor, te presento a Escarlata. Y bueno, muy acertado. Bueno. Que una actriz británica interpretara el papel de Escarlata podía levantar muchas ampollas. Así que Selnick hizo una encuesta para que la gente pudiera votar si querían a Vivian Leigh o a Paulette Goddard en el papel de Escarlata. Bueno, Vivian Leigh se llevó un voto, la pobre. Ay, pobreta. Sí. Entonces, bueno, eligieron a Paulette Goddard, pero la prensa empezó a criticar que una yankee fuera a interpretar el papel de un Una personaje del sureña, sur, de una sureña. fíjate. Y al final las críticas de la prensa del sur eran tan enconadas, ¿no? Tan duras, que empezaron a decir que mejor Vivian Leigh, porque si no podía ser una mujer sureña la que interpretara a Scarlett O'Hara, siempre iba a ser mejor una británica que una yankee. De manera Ya. que así fue como Muy Vivian Leigh lógico, todo muy lógico. ya, bueno, ya hemos dicho que era una película que levantó ampollas. Entonces, Sí. esta fue la manera en la que Escarlata se hizo perdón, Vivian Leigh se hizo con el papel de Escarlata. Bueno, comienza el rodaje ya con actriz protagonista. En el rodaje participaron 12 guionistas que reescribían y corregían el texto varias veces al día. Hubo 5 directores diferentes, luego veremos por qué. Duró 140 días el rodaje y costó la friolera de 4 millones de dólares de la época. El rodaje estuvo lleno de tensiones, de problemas. A los 10 días de empezar, Clark Gable se las apañó para que despidieran de manera fulminante y sin dar explicaciones a George Cukor, que George Cukor era uno de los grandísimos directores de la época, uno de los grandes directores de mujeres además. Lo despidieron realmente porque era homosexual y Clark Gable se quejó de esto. Según también la rumorología, yo creo que podría ser bastante cierto por lo que sabemos de la biografía de Clark Gable, pues este actor, antes de ser conocido, habría ofrecido sus servicios como gigoló en círculos cercanos a los de George Cukor y no quería que se corriera la voz y por eso hizo que despidieran a este director. Llamaron entonces a Victor Fleming, que ya hemos dicho que también había trabajado en Intolerancia. Pero Cukor seguía trabajando con las actrices en la sombra. Y Vivian Leigh, por ejemplo, lamentó muchísimo que Cukor no pudiera estar junto a ella en la ceremonia de los Oscar. Clark Gable y Vivian Leigh se llevaban fatal, a pesar de que en la pantalla hay una química increíble. Bueno, pues en la realidad, fatal. Ella decía que no le gustaba besarle porque llevaba dentadura postiza y que le olía el aliento a cebolla. Efectivamente, él comía cebollas durante el rodaje para molestar a Vivian Leigh. Molestarla. Y Vivian Leigh fumaba un cigarro tras otro para molestar a Red Butler cuando se tenían que, bueno, a Clark Gable, perdón, cuando se tenían que besar.
Me encanta. Leslie Howard, que es el actor que interpretaba a Ashley Winkles, tampoco se sentía a gusto con su papel, porque no creía ser ni lo suficientemente joven ni lo suficientemente atractivo como para enamorar a una niña de 16 años, que es la edad que tiene Escarlata cuando empieza la película. Y yo aquí he de decir que estoy completamente de acuerdo con Y que se le Leslie nota. Howard. Y se le Sí, nota a él, yo creo que es el único, de todos los actores, todos disimulan muy bien, ¿no? Porque es verdad que entre Clark Gable y Vivian Leigh hay muchísima química. Olivia de Havilland está maravillosa. Que luego, si da tiempo, lanzo una teoría sobre Olivia de Havilland que es un poco así, ¿vale? un poco loca. Pero es verdad que Leslie Howard se le nota, hay un punto en el que tú no te terminas de creer ese Mm, papel y tampoco te terminas, no, yo creo que el punto para mí más incomprensible de toda la película es por qué Escarlata mm, está enamorada de Ashley. O sea, es porque no hay, creo que no hay por dónde personaje más cogerlo, sí. aburrido, pascuato, ambiguo, porque le dice que la quiere, pero no, pero la tierra, pero no sé qué, pero yo no estoy hecho para... Ay, 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 yo no lo soporto, o sea, me parece insufrible. Y, y realmente dices, te dan ganas de que él le diga que sí, porque yo creo que si él le dice que sí, Escarlata es que no dura ni 2 meses con él, porque es que no tienen nada que ver, o sea, es como, es un poco, ese punto es un poco absurdo y yo creo que ahí se nota que él a lo mejor no terminó de cogerle el tranquillo al personaje, ¿no? Y a lo mejor Sí, es yo por creo eso que cuenta. que el actor no está muy bien elegido. Primero, Sí. por lo que él dice, es verdad que no era lo suficientemente joven ni lo suficientemente atractivo, pero es que además a mí me parece que no tiene nada de química con Scarlett O'Hara, con Mm, Vivian Leigh, pero también me parece que tampoco tiene química con la que interpreta a su mujer, ¿no? Con sí, Olivia de sí, Havilland. Y me sí. parece un personaje sosísimo, lo que dices tú, es un personaje soso y aburrido donde los haya. Pero bueno, Bueno, dejamos ahí a Leslie Howard, el a Ashley pobre. Wilkes y seguimos, que todavía hay más tensiones y más historias en este rodaje. Bueno, debido a las constantes tensiones, como digo, que había, Victor Fleming sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser sustituido por Sam Wood. Vivian Leigh también padeció problemas de ansiedad durante todo el rodaje. Debido a que sus jornadas eran exhaustas, Vivian Leigh tenía jornadas de 16 horas, que imaginaros, o sea, una barbaridad. Además, a pesar de trabajar 200 horas más que su compañero Clark Gable, cobró una quinta parte de lo que cobró él. De hecho, Vivian Mm, Leigh cobró incluso menos de lo que se pagó por los derechos de autor de la novela, siendo que ella lleva el peso absoluto de la película. total. Sale en casi todos los planos, o sea, Bueno, y es, ella está todo el rato sí, presente. Sí, y yo sí. creo que su interpretación es el punto fuerte Mm, de lo que el sí, viento se sí, llevó. sí. Bueno, además de los roces y desavenencias entre los actores o de las negativas a interpretar determinadas escenas, el rodaje no estuvo tampoco exento de dificultades técnicas. Hay una escena muy espectacular que a mí me encanta, me fascina. Es un momento en el que en mitad de la guerra, Escarlata camina entre cientos de soldados Mm, confederados que se hacinan en la estación de ferrocarril de mm, Atlanta en camillas, un montón de soldados heridos, y entonces el plano se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y nunca acaban las camillas, nunca acaban los heridos. Para esa escena necesitaron 2.500 extras, pero solo consiguieron a 1.500. Entonces, los otros 1.000 son muñecos con uniforme. Pero claro, en aquella época claro, no había como ahora que se puede hacer estas cosas con ordenador. Pero bueno, claro, hubo alguien que tuvo que fabricar los 1.000 muñecos, coser los 1.000 uniformes. claro. Que ahora estamos quizás más acostumbrados a ese tipo de escenas porque la tecnología ha evolucionado y entonces de repente ya no nos choca ver una película como muy épica con 7000 guerreros o con tal, y hay que Claro, pensar que en esa época había un mérito tremendo porque no había efectos especiales, entonces todo lo que ves es lo que tenía que haber. Y es verdad que yo creo que esa escena es la más espectacular de toda la película, porque sí, de porque repente además además, es muy, es,
te conmociona, ¿no? O sea, te olvidas que es una película y piensas, madre mía, la de muertos, o sea, te das cuenta del nivel de devastación de la guerra, ¿no? A nivel Sí, eso te iba humano. a decir, que Mm, esa escena en concreto muestra los desastres de la guerra y también es un punto de inflexión en el personaje de mm, Scarlett O'Hara, porque ahí empezamos a mm, ver su humanidad cuando ella empieza a curar, o sea, ella se va al sí. hospital y se pone a curar a los soldados heridos, ¿no? Creo que es Ujú, un punto de inflexión eh, en el personaje de Escarlata, ¿no? A lo mejor el momento en el que ella madura. ujú, sí. Bueno, la icónica frase de francamente querida me importa un bledo, esa no hubiera pasado el código de censura que había en ese momento en Estados Unidos, que era el código Hayes, si no hubieran sobornado a los censores. Y menos mal, ¿no? Porque al final es una frase, como digo, icónica y que todos recordamos. Sí. Bueno, la Warner, una vez acabada la película, la Warner pensaba que sería el mayor fracaso de todos los tiempos. Sin embargo, cuando se estrenó en Atlanta, se declararon 3 días de fiesta con celebraciones y desfiles en las calles. La película se estrenó, como digo, en Atlanta el 15 de diciembre de 1939. Los actores afroamericanos no pudieron acudir al evento porque en el estado de Georgia había leyes segregacionistas. Clark Gable amenazó con no ir y boicotear el acto y fue la actriz Hattie McDaniel, que es una actriz maravillosa, es la actriz Mm, afroamericana que interpreta a la esclava Mami, a la esclava, sí, diríamos como la principal, ¿no? La que más sí. protagonismo tiene La dentro de la peli. nodriza, sí, la nodriza Sí, de ella, la que la cría al final. me refiero que es la que Está más chulo. protagonismo, la que más Sí, peso tiene dentro de la película. Bueno, pues fue sí. Hattie McDaniel la que lo convenció de que acudiera. Mm, Leslie Howard no pudo acudir al estreno porque era británico y lo llamaron al frente porque acababa de estallar en Europa la Segunda Guerra Mundial. sí. Y Victor Fleming tampoco acudió al rodaje, pero porque tenía mal rollo con Selznick y entonces decidió que no iba. La película fue un rotundo éxito, desbancó al nacimiento de una nación como la película más taquillera de la historia. Obtuvo 13 nominaciones a los Oscar, de los que se llevó 10, y entre ellos el de mejor película. Y fue la primera película en color en ganar una estatuilla. Ujú. Durante la ceremonia de los Oscar, los actores afroamericanos tuvieron que sentarse en una mesa aparte, a pesar de que Hattie McDowell fue la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar. Y aún Pues, así, a pesar de estar nominada y de ser la ganadora, ella se tuvo que sentar aparte. Bueno, mm. en España lo que el viento se llevó estuvo prohibida hasta el año 50, hasta 1950. La ¿Y por dictadura qué? O sea, por... Ah, perdón, por sí. el personaje de Escarlata. Vale. La dictadura consideró que la actitud, ¿no?, de Escarlata era gravemente peligrosa y el Sí. visionado de la película conllevaba riesgo de excomunión. No es la única vez que lo que el viento se llevó ha estado bajo el punto de mira de la censura. Ya has hablado tú antes de esto, ¿no? Pero bueno, esto ya da para Bueno, haremos otro, otro otro podcast, sí, porque podcast. se nos está descolgando mi pobre Apocalipsis Now, que no sé si va Venga, a dar dale. mucho tiempo de hablar de ella, que ya quedaba como muy descolgada de las tres películas anteriores, porque es una película que de repente, bueno, entre Cleopatra, Lo que el viento se llevó, Intolerancia, de repente hablar de Apocalipsis Now, pues ¿por qué, no? Bueno, pues porque también tiene toda esa parte de rodaje extremo, límite y de creador que llevan sus ideas hasta el último aliento. O sea, en este rodaje casi muere Martin Sheen, que es el Sí. protagonista, porque le dio un infarto, que además se quedó tirado en una cuneta y tuvo la suerte de que apareció un coche y lo recogió porque casi se muere. O sea, eh, Francis Ford Coppola casi se vuelve loco, o sea, pero mentalmente se desquició todo el mundo, o sea, fue un rodaje como muy épico, o sea, casi que es tan épico como lo que sucede delante de la pantalla. Pero, sin embargo, yo creo que es de las películas que yo he visto y creo que de la historia del cine es el perfecto ejemplo de cómo todas esas cosas que van sucediendo en el rodaje, todos esos problemas realmente se superan y se,
se solucionan y precisamente esa solución es la que hace que esa película sea absolutamente única. Nunca va a haber una película como Apocalypse Now, afortunadamente. Sí, porque responde a una serie de problemáticas concretas que no se podían prever. Nadie, ni el mejor guionista podía pensar que todo lo que pasó en ese rodaje iba a suceder. Y además, para mí, y que me perdone Francis Ford Coppola, que es uno de mis directores favoritos, pero para mí el gran protagonista de esta película es el director de fotografía, que es Vittorio Storaro, que para mí hace la mitad de la película. ¿Por qué? Porque yo creo, sinceramente, que o sea, la belleza, em, no sé si me pasa a mí sola, ¿no? Pero yo veo esa película y las imágenes me van directamente a la parte de placer de mi cerebro. Mm. Cómo es como si fuera un cuadro expresionista, pero en movimiento, cómo usa los colores, cómo usa los botes de humo de colores que van ¿no? encima del río, la barcaza ahí en medio del agua, cómo los recursos estilísticos que él va generando para reflejar cómo va evolucionando la película, porque la fotografía es totalmente diferente al principio y va evolucionando a lo largo que, a medida que el ambiente se va enrareciendo en el guión. Él consigue que todo eso se refleje también en las imágenes. Y al final deja de ser una película sobre guerra y es otra cosa inclasificable, porque no la podemos clasificar, en el que tú también te vas metiendo en esa locura a través de las imágenes y a través de la fotografía. Y él yo creo que es el que dio la clave y la solución al gran problema que tuvo Coppola cuando llegó a Marlon Brando, que llega totalmente pasado de peso y además no quiere aparecer en las imágenes para que no se vea que está con sobrepeso. Coppola, por lo visto, en el guión había rehecho un poco y había reescrito y justificaba ese sobrepeso porque él ya sabía, se imaginaba que Brando iba a llegar un poco pues, más pasado Sí. de peso, ya, porque ya lo había visto. Y entonces él bueno, había escrito, pues había justificado, ¿no? Y ponía, bueno, pues el Kurtz está pues como que come mucho, es un comedor compulsivo y tal, y entonces vamos a explicarlo así. Y Brando se negó, porque yo creo que era demasiado cercano a lo que era él, de verdad. Es decir, Brando era un mito que de repente estaba entrando en declive, era un comedor compulsivo que no podía parar de engordar y él decía, no, 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 o sea, yo así no voy a salir. Entonces al final Vittorio Storaro se inventa este personaje medio iluminado, esos planos contrapicados que aparece él totalmente oscuro, calvo, aparece como si fuera un tótem, casi como si fuera una figura dentro del propio escenario. Todo eso se lo inventan para solucionar el hecho de que Marlon Brando no quiere que se le vean gordo en la película, ¿no? Y es lo mejor de la película. Crean un personaje totalmente nuevo, que es la película en sí, y del que beben, además, yo cuando la vi, por ejemplo, pasado el tiempo, Sin City, y vi Mm. películas como 300, son Apocalipsis Now, y es totalmente esa estética para mí, y esa fotografía de Vittorio Storaro. Así que, bueno, solo podían hacerlo Brando, solo podía hacerlo Coppola, y solo podía hacerlo Storaro, y además para mí ya cambia el género, o sea, cambia totalmente el género de la película de guerra, bélico, el cine bélico, porque directamente es que es cine sin género, o sea, directamente no es una película de guerra. Y bueno, y pasa de ser como la locura de la guerra, para mí directamente simboliza la locura del propio cine. O sea, ese es el símbolo que tiene para mí Apocalipsis Now. O sea, cómo el cine puede ser extremadamente loco. Y ya acabamos porque creo que ya no tenemos más minutos. Sí, ¡Qué no, no, horror! ya nos hemos alargado un montón. Sí. Bueno, Naira, habíamos dicho que íbamos a dedicar cada uno de de nuestros episodios a alguien. ¿Quieres empezar tú o Sí. empiezo yo? No, empieza tú, venga. Bueno, hemos decidido dedicarle este podcast a nuestros padres
En mi caso, yo se lo quiero dedicar a mi padre, porque es un súper cinéfilo, es una pasión que compartimos y también he aprendido mucho de cine con él. Y a mi madre, por un motivo completamente diferente, y es que siempre que veo Lo que el viento se llevó, me acuerdo de ella, porque mi madre es un bellezón, físicamente se parece mucho a Vivian Leigh, pero es que además mi madre tiene la fuerza y la determinación de Escarlata O'Hara para conseguir siempre lo que ella quiere y lo que ella se ¿Quieres? propone, y la admiro mucho. Así que un besito para mis padres. Y yo también a mis padres por haberme inculcado el amor al cine y que el cine al final siempre ha sido una salvación en mi vida y además me ha dado una serie de recursos y una capacidad, o sea, en lo profesional y en lo personal, ¿no? Pero también en lo profesional, una serie de recursos culturales que los uso constantemente. Entonces, bueno, pues eso. Muchas gracias a ellos por haberme permitido tener esta pasión, que al final es una pasión. Así que muy bien. Bueno, yo creo que de cine hablaremos más veces porque a las dos Sí, nos encanta, pero ya por hoy sí, lo dejamos. Muchas muy gracias a bien. todos y Naira, Gracias. un Hasta el beso. próximo.